la palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Romanos capítulo 6, versículo 12 al 18. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros del pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerte, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Amén. Hoy Amén. voy a dar la palabra con la mascarilla puesta, ¿sí? 오늘은 제가 마스크를 쓴 채 말씀을 Esto es la guía del Espíritu Santo. 이것이 성령의 El próximo domingo sí voy a sacar. 다음 주에는 제가 마스크를 빼고서 그렇게. Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Confesión de fe, Mateo 16, 16, ¿sí? Vamos a confesar todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta confesión tiene que ser la confesión de todos los días en nuestra vida, ¿sí? Apenas nos abrimos los ojos, decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hoy me sorprendió muchísimo porque le pedí la oración representativa a la diaconisa Shim y habló, pensé que iba a hablar en coreano, pero lo hizo en español. Y siendo primera vez, muy bien lo hizo. Así es muy bueno intentar y desafiar siempre, porque así podemos tener crecimiento espiritual y también podemos tener mejor idioma practicando, ¿sí? Si nosotros no desafiamos, no practicamos, nunca podemos aprender y tener el crecimiento espiritual. Amén. Así que pensé que era una latina que es parada, ¿sí? Tenía un acento de Puerto Rico más o menos, ¿sí? Así que igual lo hizo muy bien. Así que quiero que desafíen, ¿sí? Ella fue un ejemplar para como los obreros coreanos para mostrar que se puede, ¿sí? Se puede. Nada es imposible delante de Dios. Amén. Un fuerte aplauso a la diaconisa. Amén. Igual el líder ya parece un latinoamericano, ¿no? El líder ya el acento, con muchas prácticas, ya pensé que sale un latinoamericano, ¿sí? Así que, así, cada vez avanzando, practicando, seguramente, lo más importante es, no importa el idioma, ¿sí? Hoy también está sentado Bianca de Sri Lanka, y ella está escuchando la traducción, interpretación en coreano, ¿sí? Vea, estamos reunidos de muchos países y también ahora más de Sri Lanka y que escucha interpretación coreano, ¿sí? Así que el idioma no importa, ¿sí? Para recibir la gracia, para alabar a nuestro Dios, solo Dios mira nuestro centro, ¿sí? Así que quiero que ustedes entreguen este culto siempre con el centro de solo mirar a Cristo. Amén.
y entonces seguramente Dios nos da la respuesta que necesita día de hoy. Amén. Para ir viviendo en este mundo. Vamos a saludar entre los hermanos sentado al lado. Vea los ojos. Vea los ojos. Vean los ojos y digan: recibamos la gracia de Dios abundantemente. La gracia de Dios abundantemente. Amén. Quiero que sea un tiempo de recibir la gracia de Dios abundantemente en este momento. Amén. Porque hoy también voy a hablar en la palabra, pero depende de ustedes cómo se concentre en la palabra del púlpito. La vida de ustedes cambia totalmente. Amén. Si misma persona está sentado en este lugar y el que no le interesa está pensando en otra cosa, la gracia es menos, ¿sí? Dios es justo, pero eso creyente que está concentrado para desear escuchar la palabra de Dios, la gracia es diferente, ¿sí? Es mucho más la gracia y la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Así que depende de el centro y la concentración de ustedes, cambia todo. Amén. Voy a dar hoy la palabra con el título La vida elegante espiritual. Es en Romanos capítulo 6, versículo 12 al 18. Ustedes verán en Corea, ahora Corea está todo, ustedes vieron, ¿no? Las campañas que están haciendo, ya están empezando la elección presidencial en Corea. Es el 20º presidente, ¿sí? Es el 20º presidente que está eligiendo, pero lo divertido es que de estas campañas que hacen los candidatos presidenciales, podemos ver que están peleándose entre ellos. En vez de decir el futuro Corea, cómo voy a hacerlo crecer, qué reglamento voy a hacer, qué beneficio le voy a dar al poblador, en vez de estar concentrado de un país mejor, pero no, se matan entre unos a otros, hablan mal de otro candidato, ¿sí? Buscan los defectos y los malos que habían hecho ese candidato y están hablando totalmente en noticiero todo el tema de negativo al opuesto, ¿sí? Todos los malos del opuesto están diciendo todo esto. Por eso lo más lamentable es que, como le dije, un presidente, ¿sí? Un presidente que va a ser electo tiene que estar en un lugar de elegancia para mejorar este país, ¿sí? Tiene que ser un elegante para mejorar este país, pero está cayendo. En vez de ser elegante, es todo al revés. Está cayendo y están peleándose entre los candidatos, ¿sí? Podemos ver esta imagen. Ustedes no sé si lo están viendo, ¿sí? En noticiero, en las calles ustedes van a ver los números de candidatos donde hacen la campaña. Por eso, hoy en día, si ponemos el noticiero en Corea, hay 3 noticias nomás. De elecciones, ¿sí? Y después, que es la guerra en Ucrania y de coronavirus. Ese es el tema que se está tratando. Pero es una pena que los candidatos, quién va a ser presidente y quién se va a ocupar los 5 años aquí en Corea, que estén con esa actitud y que se están peleando. Es una pena. Nosotros tenemos que orar, ¿sí? Por eso, ellos se están perdiendo. Lo más importante es, tienen que salir urgentemente estos candidatos y tienen que pensar en para mejora del país, ¿sí? Y también nosotros tenemos que orar para que sea electo un presidente que crea en Dios y que teman a Dios y que glorifiquen a Dios, ¿sí? Por eso ustedes quiero que ore continuamente para un estado, para este presidente, que sea un creyente para glorificar a nuestro Dios, ¿sí? Igual el presidente decide nuestro Dios, ¿sí? Cualquiera sea que salgan, quiero que ustedes oren continuamente para que este país sea un país mejor y para que podamos ser un país de sacerdote, para que nosotros podamos
podamos transmitir el Evangelio a los 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Como ustedes apenas vieron, hoy el título es La vida elegante espiritual. Una vida elegante espiritual. Como esto, como había hablado de la campaña presidencial, no solo en la política, sino haciendo una vida de fe, también hay muchos creyentes que hacen una vida espiritual muy lamentable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No, siendo un creyente, siendo que viene en la iglesia, no pueden ver el amor de Dios que nos está mostrando cada día, cada momento a través de Jesucristo. Y tampoco no pueden disfrutar la gracia abundante que nos da todos los días. ¿Qué quiere decir? Vive como un creyente, como un no creyente, vive como una persona de este mundo. Dios cada momento nos da el gran amor, nos dio la vida eterna, pero no pueden disfrutar esa vida. Y están metidos en problemas como la gente y están llenos de preocupaciones y no pueden salir de esas preocupaciones, ¿sí? Y de esos problemas. Siendo un cristiano, ¿sí? Siendo una persona salvo. Y hoy el pastor dijo, esto es como unos israelitas que ellos experimentaron el milagro de división del Mar Rojo y el éxodo de Egipto. Pero ellos vivían siempre mirando esos milagros, ellos vivieron siempre con la incredulidad. No terminaba su incredulidad, ¿sí? Siempre quejas, enojos, no estaban conformes en ningún momento, viendo esas evidencias y el amor de Dios. No solo ellos, sino nosotros también. Nosotros es todo la gracia de Dios, amén. Que estamos sentados en este lugar, que estamos respirando en este momento, ¿sí? Que estamos en Corea, que estamos trabajando, es todo la gracia de Dios. Ninguna cosa es por mi bien, ¿sí? Ninguna cosa es por mi bien, sino es todo la gracia de Dios. Pero nosotros vivimos siempre cuando nos sucede algo que no coincide con mi pensamiento. Si algo no nos sucede como yo había pensado, seguimos como el pueblo de Israel, estamos quejando, hablando mal, ¿sí? Y en preocupaciones, no podemos dormir para solucionar este problema y estamos atrapados de la economía. Obviamente, el dinero necesitamos para vivir, pero como le digo siempre, su prioridad tiene que ser solo Jesucristo. Amén. Y entonces, las otras cosas vienen abundantemente, aunque no nos pidamos. Amén. Por eso tenemos que salir urgentemente. Vean, también el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, experimentó más milagros de Dios. Ellos 40 años en el desierto, siempre Dios le dio de comer. Ustedes ya saben, le dio maná y codornices para que ellos puedan vivir y siempre fue guiado por Dios. Pero ellos no, teniendo esos milagros en sus ojos, ellos no, siempre otra vez, cuando llegaba el problema, estaban en quejas, en problemas y en peleas. Ellos obviamente tenían que vivir todos los días con el agradecimiento, pero no solo el agradecimiento, sino con un agradecimiento abundante de que Dios está guiando durante 40 años en el desierto, ¿sí? Pero en vez de agradecer, en vez de estar agradecido a Dios, ellos no estaban así. Vivían una vida alejado de la elegancia espiritual, ¿sí? Vivían no como un creyente, vivían como un no creyente, no vivía como un creyente. Por eso, a esta persona, ¿qué le decimos? A este pueblo de Israel y a estos creyentes de hoy en día que hacen una vida así, con quejas, con enojos, le decimos que hacen una vida religiosa, ¿sí?
Es una vida de religión, es una vida religión. ¿Cuál es el núcleo de hacer una vida religiosa? Es que siempre está centralizado en sí mismo, en sí. No importa otras personas. Yo, toda la cosa es mí, yo. Y entonces al estar centralizado en yo, obviamente estamos concentrados en material y estamos concentrados en éxitos. Por eso siempre le digo, ustedes no se preocupen, su prioridad tiene que ser solo Cristo, ¿sí? Solo Cristo, y entonces, si están centralizados solo en Cristo, solo en Dios, ya estos problemas, estos pensamientos que estamos teniendo, estos temas que tenemos que solucionar, se terminan. Dios nos soluciona, amén. Tenemos que estar solamente en solo Cristo, amén. ¿Y por qué? Están siempre en ese estado y entonces obviamente no van a estar alegres, ¿sí? Al estar centralizado en mí, en dinero y en materiales y en éxitos, vamos a tener una de las características de una vida así ¿qué es? Siempre estamos con quejas y odios, ¿sí? Y siempre estamos concentrados, nerviosos para llegar a ese punto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre decimos, estamos atrapados en el molde anteriores, ¿sí? Estamos atrapados en el molde anterior, antiguos, mi carácter antiguo, ¿sí? Mi personalidad antigua. Estamos siempre metidos de las cosas de moldes viejas. Pero nosotros hoy, ¿qué dice? Tenemos que romperlos ese molde urgentemente, ¿amén? Tenemos que romper todos los moldes viejos, todas las costumbres y todas las cosas que yo deseaba. Tenemos que dejarlo todo y establecer un nuevo molde por solo Jesucristo. Amén. Por eso, apóstol Pablo, a través de Romanos capítulo 6, que hoy leímos, está enfatizando que una identidad cambiada por Jesucristo, como nosotros, tiene que tener y tiene que vivir una vida coincidida con la dirección cambiada solamente a Jesucristo. Amén. Tenemos que coincidir en la dirección de Dios, no en mi pensamiento, no en mis criterios, no en mi forma, sino la forma de Dios. Amén. En una palabra, tenemos que vivir una vida de elegante espiritual. Ser un elegante, no un mendigo, no un tonto, no un vago, sino un cristiano. Tiene que haber elegancia, ¿sí? Vivir como un hijo de Dios. Especialmente el apóstol Pablo nos está hablando claramente que a través de Romanos 6, qué identidad espiritual que debemos tener. Esto es, tenemos que tener una identidad espiritual elegante, está enfatizando cada momento. Oro para todos los creyentes del culto en español, teniendo la identidad claramente, que podamos tener una vida elegante espiritual y de dar la influencia espiritual. Amén. El punto 1 es instrumento de justicia, instrumento de justicia. Vamos a leer el versículo 12 todos juntos, el versículo 12-13. Vamos a leer todo lentamente y vamos a leer todo, ¿sí? No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. El apóstol Pablo está comenzando en Romanos capítulo 6, que está hablando que quienes somos una existencia de nueva criatura a través de la redención y la resurrección de Jesucristo. No tenemos que vivir una vida reinado por el pecado, ¿sí? No tenemos que estar bajo gobernado por el pecado.
Obviamente nosotros quienes somos cristianos, fundamentalmente somos una existencia que ya recibimos la salvación, ya tenemos la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no tenemos nada que ver con el pecado, ¿sí? Nosotros quienes estamos salvos, quienes somos cristianos, hijos de Dios, ya no hay que preocupar por el pecado. Pero ustedes vean, no tenemos que ver nada que ver con el pecado, pero vean Romanos 6, 6, 7, dice así, en Romanos 6, capítulo 6, 7, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Nos está hablando claramente que ya no tenemos nada que ver, ya estamos justificados del pecado, ¿sí? Ya estamos limpios del pecado, pero quiere decir que ya terminó, pero no tenemos que olvidar una cosa. ¿Cuál es? Que hay una existencia, yo siempre le digo, hay otro espíritu que no sea Dios. Hay una existencia que nos tienta cada momento, que nos engaña cada momento, nos tienta en cada momento. ¿Y esto hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este Satanás nos molesta? ¿Hasta cuándo nos tienta? Nos da la prueba. Es hasta la segunda llegada de Jesucristo. Hasta este momento, Satanás continuamente va a andar alrededor nuestro las 24 horas para devorar a nosotros. Anda como un león rugiente para devorar a nosotros, para comérselo. Por eso ustedes tienen que estar despiertos, ¿sí? Despierto, pero no es estar despierto con los ojos abiertos, sino espiritualmente tenemos que estar despiertos, ¿sí? Si no, ustedes van a ser devorados por Satanás. Si digo una experiencia mía, ¿no? Yo estuve aquí en Corea 7, 8 años teniendo entrenamiento en teología, todo. Yo dije, mi fe es bastante, está firme, ¿sí? Mi fe es bastante fuerte. Pero una persona me tocó mi orgullo y ya se derrumba los 7 años de entrenamiento en una sola vez, ¿sí? Por eso, ustedes tienen que estar despiertos y tienen que estar aferrados solamente a la palabra de Dios. Amén. Porque Satanás no quiere que nosotros disfrutemos la identidad y el poder de Dios. No quiere que disfrutemos esta identidad y el poder que tenemos. Ustedes tienen un poder inmenso que no podemos comparar con otras cosas. Si ustedes no lo están utilizando, ustedes tienen que verificar. Están siendo engañados por Satanás, ¿sí? Ustedes tienen poder de hacer todas las cosas. No hay algo imposible. Pero esa persona que dice, sí, yo no puedo hacer nada, ¿sí? Yo, siempre centralizado en yo. Nosotros no podemos hacer ninguna cosa, ¿sabían ustedes? Nosotros no podemos hacer nada, pero nuestro Dios, quien es nuestro Padre, quien está siempre las 24 horas con nosotros, y el poder de Dios es nada imposible. Amén. Y entonces, ese poder tenemos nosotros, pero no estamos utilizando. Quiere que no disfrutemos la identidad y el poder de Dios. No quiere que disfrutemos la bendición espiritual. ¿Sí? Por eso, ustedes no duden. Ustedes son hijos de Dios. Amén. Miren los compañeros, los creyentes digan, tú eres hijo de Dios o hija de Dios. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Bianca, 당신은 하나님의 딸입니다. Amén. Ustedes son todos hijos, hija de Dios. No duden, ¿sí? Aunque vengan cosas difíciles, aunque tengan preocupaciones, aunque no nos vaya como nosotros queramos, no se olviden, somos hijo, hija de Dios. Amén.
Y toda nuestra vida tiene que siempre estar agradecido que nosotros vivimos a través de la gracia de Dios, ¿sí? Todas las cosas es la gracia de Dios. Y que nosotros por eso somos justificados a través de Jesucristo. Amén. Ya no somos pecadores. Basta de estar atrapados, ¿sí? Basta de estar atrapados del pecado y de la condenación. Ya ha terminado totalmente nuestro Dios. Amén. En Efesios 2, 8, 9 dice así. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe. Amén. No es por nosotros, no es por vosotros, sino totalmente es por la gracia de Dios. Y no hay nada para gloriarnos. Amén. Es toda la gloria tiene que recibir nuestro Dios. No es para gloriar. Esta salvación no es por nuestro esfuerzo. No es porque hagamos buenas obras. No es para que ayudemos, que donemos. Sino es la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Amén. Por eso nosotros solamente tenemos que creer que dicen en la Biblia y creer en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice? Solo escritura y sola fe. A través de la palabra y a través de nuestra fe. Y entonces no hay espacio para que entre Satanás, ¿sí? Y entonces podemos vencer siempre a este Satanás que nos ataca para devorar en cualquier momento, ¿sí? Quiero que ustedes utilicen este instrumento de la justicia, ¿sí? Este instrumento que Dios nos da, este instrumento quienes somos justos, ¿sí? Somos justificados. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6 está diciendo que nosotros tenemos que estar armados con la armadura de Dios. Siempre estar armados con la armadura de Dios. ¿Qué dice? Tomad el yelmo de la salvación y la coraza de justicia. Yelmo de la salvación y la coraza de justicia. Al momento de entrar la conciencia de la condenación, nos trae conflictos y nos trae decepción y no nos deja avanzar espiritualmente hacia adelante, ¿sí? Ustedes no se condenen más, ustedes son libres, pero ustedes no es que ustedes solo se hicieron libres, sino Jesucristo murió en la cruz y pagó todo el precio, todo el pecado nuestro, amén. Por eso nosotros somos libres, basta de estar atrapados, salgan urgentemente y hagan y tengan el crecimiento de fe. Amén. Por eso es muy importante, esto es muy importante porque si nos herimos la cabeza, si nos herimos nuestro corazón, después es muy difícil para tener la restauración espiritual. Por eso siempre tenemos que estar bien armados con el yelmo, ¿sí? Y con la coraza de justicia en nuestros pechos. Como esto, si pierden la seguridad de la salvación y ustedes van a perder totalmente su existencia, su identidad, ¿sí? Ustedes son salvos, amén. No pierdan esta identidad. Ustedes son salvos, ¿sí? Ustedes aceptaron a Jesucristo. Una vez que son salvos, una vez que aceptaron a Jesucristo, no es que se va como el Antiguo Testamento, sino por Jesucristo, nosotros una vez cuando aceptamos ya permanece en nuestro corazón. Amén. Y no se olviden que ustedes son una existencia totalmente librados por el pecado, ¿sí? Libre del pecado. Amén. Por eso el apóstol Pablo a través del capítulo está mostrando que nosotros no nos presentemos como instrumento de inquieta, ¿sí? Que no nos conmovamos por otra cosa, que no estemos confundidos, quiere que estemos seguros. Por eso está hablando que nosotros seamos un instrumento de justicia. Amén. Ya
quiere decir que no estemos más engañados, no estemos más conquistados por el pecado, sino quiere que hagamos una batalla espiritual. Amén. Batalla espiritual. ¿Cuál es el núcleo de la batalla espiritual? Es estar solo y concentrado solamente en Jesucristo. Amén. Solo Jesucristo. Y cuando estamos concentrados en nuestro Señor, depende de eso, la victoria y la derrota cambia, ¿sí? Como le dije al principio, ustedes cómo estén aferrando esta palabra del púlpito en su corazón, cambia de victoria y de la derrota, ¿sí? Aunque venga un domingo, si no aferran la palabra, van a tener derrota, no van a regresar con ninguna palabra, pero si ustedes se aferran y se concentran y en solo la palabra, van a tener éxito y van a tener victoria en este mundo. Amén. Hoy el pastor también dijo, no tenemos que ser casi cristianos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Alberto, tú tienes que ser un cristiano, no casi un cristiano. ¿Sí? Tú no eres casi. No hay que estar enganchado entre unos a otros lados, sino en vez de ser casi cristianos, sino tenemos que ser solo cristianos, solo Cristo. Amén. Solo Cristo. Solo mirar solamente a Jesucristo y concentrar solo en el reino de Dios y estar concentrado en solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que teniendo esta actitud espiritual de solo y de la concentración, sea todo un instrumento de justicia para ir ampliando el reino de Dios. Amén. Punto 2 es siervo de la justicia. Siervo de la justicia. Vamos a leer Romanos 6, 15, 16 todos juntos. Leemos juntos. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. El apóstol Pablo aquí está hablando que para vivir una vida de elegante espiritual tenemos que tener la conciencia de siervo de justicia, ¿sí? Siervo de la justicia. ¿Qué quiere decir ser un siervo de la justicia? Quiere decir que quiere decir que el siervo pertenece a alguien, ¿sí? Ustedes cuando escuchan la palabra siervo nunca puede existir solo, ¿sí? Cuando hay un siervo, quiere decir que hay un dueño, ¿sí? Y siempre cuando decimos la palabra siervo, quiere decir que hay un dueño, que es el dueño, como es Alberto es el dueño de Pablo, Danilo es el dueño de Helio, ¿sí? Marcos es el dueño de Gloria. Todo tiene un dueño, ¿sí? De un fulano. Y también si vemos como esto, si vemos la epístola que escribió Pablo, también él cuando presenta a sí mismo dice, soy siervo de Jesucristo. Pablo está confesando que eres el siervo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo pertenece a Jesucristo, ¿sí? Si Marcos es el dueño de Gloria, Gloria pertenece a Marcos, ¿sí? No a Pablo. Como esto está diciendo que Pablo también pertenece a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo pertenece a Jesucristo. Es el siervo que sigue a Jesucristo, ¿sí? Cuando un siervo pertenece a Jesucristo, solamente nosotros seguimos a Jesucristo. Amén. Solamente recibimos el orden de Jesucristo. Como esto, Gloria solamente obedece en Marcos y solamente sigue a Marcos, ¿sí? Por eso vino a Corea. Como esto es un ejemplo. Después no se van a pelearse. Yo no soy dueño de nadie. O yo no soy siervo de nadie, ¿sí? Sino esto es un ejemplo. Por eso, ustedes para verificar qué identidad tienen ustedes,
Esas personas que tienen dudas de la identidad, es muy fácil. Vean ustedes a quién está perteneciendo. Amén. Ustedes si pertenecen a Satanás, ustedes son siervos de Satanás. Pero si pertenecen a Dios, son siervos de Dios. Amén. Ustedes son todos siervos de Jesucristo. Por eso ustedes cuando tienen confusión de la identidad, oren, ¿a quién pertenezco? Vean a quién pertenezco. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo utiliza la palabra siervo. ¿Por qué? ¿Por qué utilizó la palabra siervo? Porque en ese momento, en la epístola que escribió a la iglesia Roma, eran los creyentes, el receptor eran los creyentes de la iglesia Roma. Y vean trasfondo, porque en esa época Roma hacía mucho batalla, guerras y conquistaba muchos países. Y entonces todos los esclavos que quedaban de ese lugar conquistados eran siervos, ¿sí? Ellos ya desde ese momento no tenían nombre y eran tratados no como personas, sino como los animales. Pero ustedes vean, le trataba como un animal, ¿sí? Como un material, como algo, como un objeto, pero hay una cosa sorprendente, que depende de qué dueño que le toque, cambiaba su identidad. ¿Qué quiere decir? Si el siervo era muy inteligente, sabio, si era muy bueno, digno, y entonces ese dueño lo recibía, lo adoptaba como su hijo, y entonces tenía hasta el poder de ser heredado toda la herencia de ese dueño, ¿sí? Tenía este poder, por eso, y solamente tenía que disfrutar, o sea, de siervo, en un día para otro, cambia a ser hijo de Dios, hijo de ese dueño, y puede disfrutar todas las cosas que tiene ese dueño. Como esto, el apóstol Pablo está enfatizando, depende de qué dueño nosotros tengamos, depende de qué dueños encontremos, cambia nuestra identidad. Amén. ¿Ustedes qué dueño encontraron? Es fácil. Ustedes, su dueño es Jesucristo. Amén. Y entonces tiene el mismo poder de Jesucristo y tiene la misma identidad de ser hijo de Jesucristo. Amén. Por eso nosotros ¿por qué está hablando? Quiere que no estemos más reinados por Satanás, no estemos más bajo el poder del diablo, sino que nosotros seamos un instrumento de siervo para ser reinado por nuestro Dios. Amén. Vamos a leer todos juntos capítulo 6, 17, 18. 16, 18, todos juntos. 6, 17, 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Aquí apóstol Pablo está hablando que nosotros, quien éramos siervos del pecado, ya somos libres y somos siervos de la justicia. Amén. Ya no somos siervos del pecado, sino somos siervos de justicia. Amén. Y esta palabra, y está hablando esta razón, que fuimos cambiados a través de la obediencia de la doctrina, ¿sí? Que fuimos obedecidos, que obedecimos en la doctrina. Aquí la palabra doctrina quiere decir que es la palabra de Dios, ¿sí? Por eso, en una palabra quiere decir que nosotros obedecimos la palabra de Dios, cuál es el evangelio, y por eso nosotros pudimos cambiar. Amén. Por escuchar, por creer la palabra, hablando más fácil, por creer a Dios, por creer en la palabra de Dios, nosotros fuimos cambiados. ¿De quién? De siervo del Satanás, nos cambiamos del siervo de la justicia. Amén. Por eso, nosotros siempre tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y tenemos que tener una vida concentrada en la palabra y vivir una vida llevada de la palabra. Esto es una vida verdadera de ser siervo de justicia. Amén. Esto es ser una verdadera
discípulo de Cristo. Amén. Por eso si vemos en Santiago 4:7 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice que resistamos, ¿sí? Ustedes quieren que no se escapen, enfrenten y resistan. Y entonces, aferrando en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Huirá de vosotros, ¿sí? Se huye de nosotros, se escapan corriendo de nosotros. Por eso no teman, tenemos que resistir con la palabra de Dios. Amén. Por eso ustedes ven en Mateos, cuando hubo la tentación a Jesucristo también. Jesucristo cómo venció a Satanás, cómo venció al demonio, cómo con la palabra de Dios. Amén. Siempre la única forma de vencer al Satanás es la palabra de Dios. ¿Sí? No es como la película que aparece un Drácula, pone en la cruz. No es así, sino solamente la palabra de Dios. No es tirarle un ajo al Drácula, ¿sí? Solamente la palabra de Dios. Amén. Siempre tenemos que estar firmes, con ceñidos vuestros lomos con la verdad, con el calzado del evangelio de la paz y con el escudo de la fe y con la espada del Espíritu Santo. Amén. Esto todo junto es la palabra de Dios. Amén. Siempre tenemos que tener armadura de la palabra de Dios. Por eso así podemos tener triunfo solamente. Amén. Por eso quiero que ustedes aferren la palabra del púlpito, ¿sí? ¿Qué es la palabra del púlpito? Este momento. Esta palabra ustedes tienen que aferrar. No escuchar en un oído y sacarlo en otro oído, sino dejen guardado en su mente, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a tener triunfo y vamos a tener victoria en esta vida. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que podamos dar todo adentro nuestra vida a través de la palabra y que a través de esta palabra y la oración y del evangelismo podamos tener victoria siendo un siervo de justicia y que podamos vivir una vida elegante espiritual de salvar a 237 naciones y 5,000 tribus como absoluto discípulo de Cristo. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día, gracias por poder compartir una vez más este culto en español. Señor, a través de este instrumento de justicia, háganos concentrar solamente con la actitud espiritual y que podamos tener una vida de la cumbre de sanidad que va ampliando el reino de Dios. Señor, también háganos que a través de ser siervos de la justicia, que podamos concentrar y dar todo dentro en la palabra de Dios y que podamos ser todo absoluto Cristo y a través de 3 hoy que podamos obtener el fruto de la justificación. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.